La dueña de la empresa sorprendió a todos al vestirse como limpiadora. En el día a día, fue humillada y desrespetada por empleados que no la conocían. Pero cuando convocó a una gran reunión y todos descubrieron su identidad, ocurrió algo impactante. Sofía, al asumir aquella empresa en decadencia, sabía que algo no estaba bien. Los números no cuadraban, y los informes que le llegaban eran confusos, pero algo estaba claro. Las decisiones que se estaban tomando allí estaban destruyendo todo. En lugar de sentarse en la lujosa oficina que ahora era suya, tomó una decisión radical. No bastaba con escuchar informes y confiar en presentaciones pulidas. Necesitaba ver con sus propios ojos, vivirlo en carne propia. Fue entonces cuando decidió disfrazarse. Un día cualquiera, sin previo aviso, Sofía se transformó. Ya no era la mujer poderosa y dueña de la empresa. Ahora, vestía el uniforme sencillo de limpiadora, con una credencial sin nombre y un cubo en la mano. Comenzó a caminar por los pasillos que ahora le pertenecían, invisible, observando todo. Lo que antes eran puertas cerradas ahora estaban abiertas, y podía escuchar las conversaciones, las risas contenidas y las confesiones sinceras de los empleados. Nadie la miraba dos veces. Y eso era exactamente lo que quería. Pero lo que Sofía veía y escuchaba en su disfraz comenzaba a pesar. Cada conversación revelaba más sobre el verdadero estado de la empresa, no en lo financiero, sino en lo humano. Las personas hablaban abiertamente, sin saber que la nueva dueña estaba allí, a su lado, barriendo el suelo. Pequeñas verdades se revelaban en cada palabra. Sofía caminaba por los pasillos de la empresa, con su uniforme de limpiadora y un cubo en la mano, mezclándose entre los demás trabajadores sin que nadie sospechara quién era realmente. En el segundo día de su jornada como infiltrada, algo llamó su atención. Cerca de la sala de reuniones principal, donde se tomaban las decisiones más importantes, las voces de los ejecutivos se escapaban por las rendijas de la puerta. Se dio cuenta de que ese era el momento perfecto para escuchar lo que realmente ocurría allí dentro, lejos de los discursos ensayados que recibía en informes formales. Con pasos cuidadosos, Sofía se acercó y comenzó a limpiar un basurero cerca de la puerta. Disfrazada, fingiendo estar concentrada en su trabajo, inclinó el cuerpo lo suficiente para escuchar la conversación que se llevaba a cabo dentro. «Si queremos mantener nuestros bonos, tenemos que reducir más personal», dijo una voz grave e impasible. Sofía reconoció inmediatamente. Era el director financiero, el hombre encargado de gestionar los recursos de la empresa. Hablaba sobre las personas como si fueran simples números. Limpiadores, administrativos, personal de soporte. Cuestan mucho y no rinden lo suficiente. El corazón de Sofía latió con fuerza, y su mano apretó el mango de la escoba con fuerza. El desprecio era evidente. Para ellos, esos empleados eran desechables, una línea más en las hojas de costos. Escuchó otra voz, tal vez la del jefe de operaciones, que coincidía sin vacilar. «Exacto. Cuanto antes recortemos, mejor. Lo importante es mantener el beneficio para quienes realmente importan. Limpieza y soporte son fácilmente reemplazables. Enfoquémonos en las áreas que generan retorno. Esas personas no marcan la diferencia». Esas palabras golpearon a Sofía como un cuchillo. El aire de la sala parecía cargado de frialdad. No había compasión ni preocupación por las personas que dependían de ese empleo para mantener a sus familias. Para ellos, los empleados de base, aquellos que mantenían la empresa funcionando en el día a día, eran invisibles. Reducir costos significaba sacrificar a los más vulnerables, sin ningún remordimiento. Podía escuchar el ruido de las hojas al pasarlas, las plumas garabateando en los papeles, mientras discutían el destino de decenas de vidas como si solo estuvieran resolviendo un problema trivial. Ellos estaban protegidos, cómodos en sus caros trajes y sillas de cuero. Las personas afuera, los limpiadores, los asistentes, los recepcionistas, todos eran irrelevantes para esos hombres. Cada uno era solo un número, una línea que se podía borrar sin dejar rastro. Sofía, con la escoba todavía en mano, sintió un nudo en la garganta. Limpiaba el suelo de la empresa que ahora era suya, escuchando cómo trataban a las mismas personas que, como ella en ese momento, estaban allí para mantener todo en orden. No sabían quién era, y tal vez por eso hablaban con tanta frialdad. Y fue allí, en ese instante, que comenzó a entender el verdadero problema: la falta de humanidad. A medida que pasaban los días, Sofía empezó a notar algo aún más perturbador que las frías conversaciones sobre recortes de personal. Era el clima que impregnaba la empresa, una atmósfera pesada, asfixiante, que solo pudo entender al mezclarse entre los empleados. Lo que estaba frente a ella era mucho más profundo que un problema financiero. La cultura de la empresa estaba contaminada, tóxica, envenenada por prejuicios y falta de respeto. Sofía,
en su disfraz de limpiadora, circulaba por los pasillos y observaba, atenta. No tardó mucho en darse cuenta de cómo los empleados de base, aquellos que hacían el trabajo más duro y menos valorado, eran tratados. Los comentarios, que para muchos parecían normales, revelaban el prejuicio arraigado allí. Un día, mientras limpiaba una sala de reuniones vacía, dos empleados de otro sector entraron conversando. ¿Viste a ese nuevo limpiador? Apuesto a que ni siquiera habla bien español. Rió uno de ellos, sin notar la presencia de Sofía. Ah, ya ni prestó atención. Esa gente entra y sale todo el tiempo. Todos son iguales, respondió el otro, con desdén. Sofía bajó la cabeza y continuó fregando el suelo, intentando ignorar el nudo que sentía en el pecho. Eran bromas y comentarios despectivos que, para quienes los decían, parecían inofensivos, pero revelaban algo mucho mayor. Se dio cuenta de que no era solo sobre los limpiadores. Las miradas de desprecio, las risas contenidas y los chistes racistas eran constantes, dirigidos a cualquiera que no estuviera en la cima de la jerarquía. También había arrogancia entre los ejecutivos. Se trataban a sí mismos como intocables, superiores. No era raro escuchar frases como «gente así nunca llegará a nada» o ver a jefes ignorando completamente a los trabajadores, pasando junto a ellos como si no existieran. En un pasillo, Sofía vio a un supervisor negarse a sostener la puerta para una empleada del departamento de limpieza que cargaba un cubo pesado, solo para salir caminando sin siquiera mirar atrás. Lo que más la impactaba, sin embargo, era el silencio. Nadie decía nada. Los otros empleados, aquellos que no eran directamente blancos del prejuicio, parecían aceptar ese comportamiento. No había solidaridad, solo una aceptación silenciosa de una cultura que disminuía a las personas, que las hacía creer que ese tipo de actitud era normal. Y Sofía, en ese papel de limpiadora, lo sentía todo en carne propia. Escuchaba los murmullos, veía las miradas de desprecio, y entendía que el problema iba más allá de los números o las finanzas. Era algo que corroía la dignidad de las personas. A medida que pasaban los días, Sofía se sentía más inquieta. Cada comentario, cada mirada de desprecio que recibía o presenciaba, hacía que el peso de la responsabilidad aumentara sobre sus hombros. Había comprado esa empresa para salvarla, pero ahora se daba cuenta de que el verdadero rescate no era financiero, sino humano. Miraba a sus empleados y solo podía ver personas insensibles, prejuiciosas que ni siquiera sabían que la empresa podía cerrar en cualquier momento y que los verdaderos culpables eran ellos mismos y sus prejuicios. Pero, claro, Sofía había entendido el problema y estaba lista para hacer lo que fuera necesario para salvar no solo la empresa, sino la humanidad de las personas que estaban allí. Pero antes de continuar, recuerda dejar un like y suscribirte al canal si te gusta escuchar historias emotivas e inspiradoras. Semana tras semana, Sofía enfrentaba un desafío que nunca imaginó que sería tan personal. En su disfraz de limpiadora, se convirtió en el blanco fácil de muchas miradas despectivas y comentarios despectivos. Desde el momento en que pisaba la empresa por la mañana hasta el final de la jornada, el prejuicio parecía infiltrarse en cada rincón. Al principio, escuchó chistes de mal gusto sobre su apariencia, el color de su piel, su supuesta procedencia. ¿De dónde vienen estos limpiadores? Vaya tipos que aparecen por aquí. Alguien murmuró en un pasillo mientras ella limpiaba el suelo. Las risas contenidas no tardaron en seguir. Lo más doloroso para Sofía era lo común que parecía todo eso. Nadie levantaba la voz para cuestionarlo. Nadie defendía. Hubo momentos en los que el peso de esos insultos parecía casi insoportable. La tentación era quitarse el disfraz allí mismo, levantarse y mostrar quién era realmente. Podía, en un chasquido de dedos, acabar con la arrogancia de aquellos que la subestimaban. Pero cada vez que surgía el deseo de rebelarse, Sofía recordaba el motivo por el cual estaba allí. Necesitaba ver la verdad sin filtros, sin máscaras. Necesitaba entender qué sucedía cuando las personas creían que no había nadie importante cerca. Era difícil. Cada palabra cargada de racismo y desprecio parecía enraizarse dentro de Sofía, como si intentara arrebatarle las ganas de continuar. Las risas contenidas, los comentarios malintencionados, las miradas de superioridad, todo eso la afectaba profundamente. Ella, ahí, con el uniforme arrugado y una escoba en las manos, sentía el peso del disfraz que había elegido usar. Pero, aun con el estómago revuelto y el corazón apretado, Sofía mantenía la cabeza en alto. Sabía que no podía flaquear. No ahora. Su objetivo era más grande que cualquier insulto que pudiera recibir. Cada comentario cruel solo reforzaba la necesidad de cambiar esa realidad. A veces, mientras terminaba de limpiar una sala, se veía perdida en pensamientos, luchando contra una incómoda sensación de culpa. Ella estaba allí, haciéndose pasar por limpiadora, pero al final del día,
sabía que regresaría a su enorme casa, una mansión donde no faltaba el confort. Al quitarse ese uniforme, Sofía podía tomar el vino más caro de la bodega, pedir la comida de los mejores restaurantes y acostarse en sábanas de lino en su inmensa cama. El contraste la atormentaba. Era una realidad completamente diferente a la de aquellas personas que trabajaban a su lado. Ellas, que no tenían opciones, que limpiaban de verdad para ganarse el pan de cada día, muchas veces volvían a casas pequeñas, sin empleadas para ayudarlas, sin comidas lujosas esperando. Algunas, tal vez, ni siquiera tuvieran una cama cómoda para descansar después de un día agotador. Esa dualidad la consumía. Sofía sabía que, aunque estuviera disfrazada, aún tenía privilegios que esas personas jamás tendrían. Mientras ella tenía la seguridad de saber que podía parar cuando quisiera, ellos no tenían elección. No podían simplemente dejar la escoba e irse. Y esa realidad dolía. Dolía más que cualquier insulto que pudiera escuchar. Se preguntaba, en silencio, si realmente entendía el peso de esas vidas. ¿Cuánto podía comprender realmente lo que era vivir sin la certeza de un mañana mejor? En una tarde sofocante, mientras Sofía limpiaba discretamente una de las salas de reuniones, la voz alta y arrogante de William, uno de los gerentes más antiguos de la empresa, resonó en el pasillo. Ella ya conocía el tipo. William tenía la costumbre de hablar más alto de lo necesario, como si quisiera asegurarse de que todos supieran que él estaba allí y que su opinión siempre era la más importante. Sofía continuó fregando el suelo, fingiendo no escuchar, pero sus palabras pronto captaron su atención. William, con la indiferencia estampada en su voz, hablaba sobre el futuro de la empresa, o mejor dicho, sobre el destino de aquellos a quienes él consideraba innecesarios. ¿Limpiadores? William se rió, con desdén. No veo por qué mantener a esa gente aquí. Si dependiera de mí, los despediría a todos y subcontrataría el servicio. Sale más barato y a nadie le importa quién limpia el suelo. El comentario hizo que el corazón de Sofía se acelerara. Sintió el estómago revuelto, pero continuó pasando el trapo por el suelo, intentando controlar la respiración. William ni se dio cuenta de que la gente a la que se refería estaba allí, justo frente a él, escuchando cada palabra. Para él, personas como ella eran invisibles, sin valor, desechables. Mientras William continuaba hablando, riéndose y menospreciando a aquellos que, como Sofía, mantenían la empresa funcionando tras bambalinas, ella comprendió cuán profundamente arraigado estaba el desprecio en los líderes. La deshumanización era evidente. Y para Sofía, no se trataba solo de números o de hojas de cálculo, sino de vidas. Eran familias enteras que dependían de esos sueldos, por bajos que fueran. Salió de esa sala con una certeza aún mayor. William representaba todo lo que estaba mal en la empresa. Para él, las personas eran números, piezas que se podían cambiar fácilmente. Y Sofía supo, en ese momento, que su presencia allí tenía un propósito mayor. Con el paso de los días, Sofía comenzó a notar un patrón perturbador entre los ejecutivos de la empresa. No era solo el desprecio hacia los trabajadores de base lo que la incomodaba, sino la manera en que actuaban para protegerse a sí mismos a cualquier costo. Mientras ella pasaba por las salas, invisible con su escoba en la mano, escuchaba conversaciones que revelaban la verdadera naturaleza de aquellos que ocupaban los puestos más altos. Los ejecutivos hablaban abiertamente sobre las próximas reducciones de personal, siempre con el mismo tono calculado y sin emoción. Sus mayores preocupaciones no eran las familias que se quedarían sin sustento, sino asegurar que sus bonos de fin de año no se vieran afectados. Si recortamos a 50 empleados más ahora, podemos garantizar un margen seguro para el próximo trimestre, dijo uno de los directores en una reunión, mientras pasaba la pluma sobre la hoja de cálculo, como si solo estuviera tachando números al azar. Sofía, en un rincón, barría el suelo, pero cada palabra pesaba como una piedra en su pecho. Hablaban sobre el destino de decenas de trabajadores como si estuvieran jugando un juego de mesa. Creo que podemos eliminar todo el departamento de atención al cliente, sugirió otro, con una sonrisa casi despreocupada. Con eso, podemos mantener nuestros sueldos intactos. Los observaba, sin que ellos lo supieran, y notaba cómo el egoísmo reinaba entre esas personas. No había discusiones sobre cómo salvar la empresa de manera humana, cómo preservar empleos o cómo mejorar las condiciones de los trabajadores. Todo era una cuestión de supervivencia personal, de mantener sus propias posiciones de poder y comodidad, mientras sacrificaban a aquellos que ya estaban en una posición vulnerable. Los ejecutivos parecían más preocupados por asegurar sus puestos que por revertir la crisis que ellos mismos habían creado. Sofía tomaba nota mental de cada actitud deshumanizante, de cada decisión cruel. Sabía que estaba lidiando con una estructura podrida por dentro, donde los líderes estaban más interesados en mantener su propio estatus que en liderar de verdad.
Sofía también sabía que aún no era el momento de rebelarse. A pesar de todo lo que ya había visto y oído, a pesar de la rabia y la frustración que crecían cada día, entendía que necesitaba ver el cuadro completo. Había algo mucho más profundo sucediendo allí. Si actuaba demasiado pronto, corría el riesgo de perder la oportunidad de exponer la verdadera esencia de esa cultura tóxica que corroía la empresa desde dentro. Así, continuaba con su disfraz, barriendo pasillos, limpiando mesas y vaciando basureros, invisible a los ojos de quienes ocupaban los cargos más altos. Sofía se mantenía tranquila, observadora, escuchando las conversaciones de los empleados sin que nadie sospechara. Sabía que cuanto más se mezclara, más verdades ocultas saldrían a la luz. Lo que la mantenía firme era la conciencia de que su presencia allí era crucial. No quería solo arreglar la empresa financieramente, sino curarla de una enfermedad que estaba arraigada en cada decisión, en cada conversación. Con cada día que pasaba como limpiadora, Sofía veía con mayor claridad los problemas estructurales que estaban destruyendo el espíritu de la empresa. Un liderazgo cegado por la avaricia, empleados conformistas y un ambiente donde la desvalorización del otro era la norma. Sofía necesitaba entender la profundidad de esas fallas antes de actuar. Sabía que, una vez revelara su verdadera identidad, no habría vuelta atrás. Cada gesto, cada palabra, debía ser calculada para asegurar que el cambio fuera definitivo y real. Se estaba preparando para una batalla mayor, y el campo de batalla estaba justo frente a sus ojos, entre las salas de reuniones y los fríos pasillos que limpiaba todos los días, mientras nadie prestaba atención. A medida que los días se transformaban en semanas, Sofía comenzó a notar algo que la inquietaba aún más: la completa falta de solidaridad entre los empleados. No era solo entre los ejecutivos y los trabajadores de base, sino entre los propios empleados, aquellos que deberían estar unidos. Había una peligrosa aceptación del comportamiento prejuicioso e inhumano que reinaba allí. Era como si todos estuvieran anestesiados, acostumbrados al veneno que permeaba el ambiente. Cada uno parecía enfocado en sobrevivir por su cuenta, sin importar lo que sucedía a su alrededor. Sofía observaba de cerca a los empleados de todos los días, aquellos que, como ella en ese momento, vestían uniformes y cargaban cubos, escobas y herramientas. Bajaban la cabeza cuando escuchaban insultos. No había reacción, no había indignación. Parecía que nadie más creía que el ambiente pudiera cambiar. Las miradas de desprecio de los superiores eran aceptadas con una naturalidad perturbadora. Las bromas crueles, los comentarios despectivos, las actitudes de superioridad, todo pasaba desapercibido, como si fuera parte de la rutina. Y eso, para Sofía, era una de las señales más tristes de que la empresa estaba rota no solo financieramente, sino espiritualmente. El comportamiento de Hastings, uno de los gerentes más ambiciosos de la empresa, era un claro ejemplo de esa cultura tóxica. Era conocido por menospreciar a los empleados de base siempre que tenía la oportunidad. Cada vez que pasaba junto a un limpiador, una palabra áspera o un comentario sarcástico salía de su boca. «Esa gente nunca va a llegar a nada», decía, riendo. «Lo único que saben hacer es limpiar el suelo». Para él, las personas que mantenían la empresa en pie no tenían ningún valor. Y lo peor, nadie lo cuestionaba. Hastings fue aún más lejos en una reunión donde discutía las estrategias de reducción de costos. En medio de los debates sobre cómo mejorar los números, sugirió sin ninguna vacilación que subcontratar los servicios de limpieza sería la solución más sencilla. «¿Por qué mantener a esa gente aquí?», dijo con ese tono de superioridad que Sofía ya conocía bien. «Limpiadores, personal de apoyo. Podemos contratar cualquier empresa y pagar menos. No necesitamos lidiar con gente que no hace diferencia». Sofía, que una vez más estaba cerca, limpiando el suelo como siempre, sintió que la sangre le hervía. La frialdad con la que Hastings hablaba de personas que apenas conocía y que despreciaba con tanto placer, la afectó profundamente. Para él, los limpiadores, los trabajadores que hacían el trabajo invisible, eran desechables. Hastings veía todo en términos de números, ganancias y pérdidas, y para él, cualquier persona que no estuviera en la cima era un estorbo. Por un lado, Sofía comprendía el silencio de esos empleados. Entendía que, para muchos de ellos, no reaccionar era la única forma de protegerse. El miedo a perder el trabajo hablaba más fuerte que cualquier impulso de justicia o rebeldía. Cada comentario ofensivo, cada chiste prejuicioso o mirada de desprecio era tragado sin cuestionamientos. Sabía que, para quienes tenían cuentas que pagar, hijos que alimentar y ninguna seguridad financiera, responder podía significar el fin. Pero, por otro lado, algo dentro de ella se revolvía al ver cómo el miedo había dominado por completo a esas personas. Era como si ya estuvieran tan acostumbradas al abuso que ni siquiera intentaban luchar.
Esa pasividad no era solo una forma de autopreservación. Era un signo de lo profundamente intimidadas que estaban, como si ya no tuvieran fuerzas para creer que algo pudiera cambiar. En los días en que Sofía observaba silenciosamente, notó algo que la impactó aún más. Los empleados nuevos, aquellos que apenas habían comenzado, ya eran advertidos de inmediato. Era casi como un ritual de supervivencia. Los veteranos se acercaban a los recién llegados y, en tono de advertencia, les decían que mantuvieran la cabeza baja, que no se quejaran y, sobre todo, que nunca respondieran a ningún tipo de provocación. Solo empeorarás las cosas si intentas reaccionar, les decían. Aquí, la regla es aguantar. Toda la empresa parecía operar bajo ese código no escrito, donde cuestionar significaba arriesgar el empleo. El ambiente era sofocante, y cualquier señal de resistencia podía interpretarse como insubordinación. Sofía, en su disfraz de limpiadora, experimentó eso en carne propia. Una tarde, mientras limpiaba una sala con otras empleadas, una de ellas, una mujer mayor con una mirada cansada y una postura siempre encorvada, se le acercó de manera sutil. «Mira, un consejo», dijo la colega, casi susurrando, sin ni siquiera mirar a Sofía directamente. «No pongas mala cara. No respondas. Ellos prestan atención a todo. Si piensan que estás causando problemas, te despiden. Ya lo he visto pasar». Esas palabras pesaron como plomo en Sofía. Incluso ella, la verdadera dueña de la empresa, en ese momento era vista como solo otra empleada vulnerable, susceptible de ser despedida por cualquier desliz. El miedo era palpable, una nube que flotaba sobre todos los trabajadores, impidiendo cualquier reacción. Después de semanas de observación silenciosa y de soportar los abusos velados en su disfraz de limpiadora, Sofía sabía que el momento de actuar finalmente había llegado. Ya no había dudas sobre la profundidad del problema que corroía la empresa. El ambiente tóxico, el racismo, la falta de respeto y la avaricia no podían continuar. Había visto suficiente. Ahora, era hora de cambiar las cosas de una vez por todas. ¿Qué crees que Sofía va a hacer a partir de ahora? Deja un comentario con tu opinión sobre esta historia y comenta abajo. Todos merecen respeto y quédate hasta el final, porque el desenlace de esta historia te dejará boquiabierto. Esa mañana, Sofía decidió que se rebelaría. Se puso el mismo uniforme de limpiadora, colocó la credencial anónima y tomó el cubo y la escoba, como siempre hacía. Nadie esperaba que algo fuera diferente. Caminó por los pasillos con pasos firmes, pero por dentro, su corazón latía acelerado. El plan estaba listo, y sabía que las próximas horas cambiarían el destino de todos allí. Cuando llegó a la sala de reuniones principal, donde los ejecutivos se reunían para discutir la situación financiera de la empresa, Sofía entró silenciosamente, como siempre hacía. Nadie notó su presencia. Estaban demasiado concentrados en sus discusiones. En el centro de la mesa, papeles esparcidos, gráficos y hojas de cálculo. Una vez más, estaban debatiendo sobre recortes de personal, hablando sobre cuántas vidas serían desechadas para mantener sus propios privilegios intactos. «Tenemos que despedir al menos un 20% más», dijo uno de los directores, en tono seco. «No podemos mantener a todos. Enfoquémonos en los sectores de apoyo, son los más prescindibles. El departamento de atención al cliente se puede reducir a la mitad», sugirió otro, pasando las páginas de una hoja de cálculo como si estuviera haciendo una compra en el supermercado. «Podemos subcontratar el resto». Sofía sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo el control. Sabía que el impacto sería mayor si esperaba el momento adecuado. Ellos continuaron, despreocupados, como siempre. Para ellos era una rutina. Decidir el destino de los trabajadores como si estuvieran eligiendo qué muebles mover para optimizar el espacio. Entonces, cuando estaban a punto de cerrar el plan de despidos, Sofía hizo algo que congeló a todos en la sala. Se acercó a la mesa, lentamente, y se quitó la credencial de limpiadora, dejándola caer sobre la mesa. El sonido del plástico golpeando el vidrio hizo que los ejecutivos dejaran de hablar y la miraran sorprendidos. Por un momento, nadie dijo nada. El silencio era absoluto. «Creo que es hora de que me conozcan de verdad», dijo ella, con voz firme, pero controlada. Las miradas de confusión pronto dieron lugar a una mezcla de sorpresa e incredulidad. Nadie allí podía procesar lo que estaba sucediendo. Ella, la mujer que barría los pasillos durante semanas, ¿era la dueña de la empresa? «Soy Sofía, la verdadera propietaria de esta corporación», continuó ella, con la mirada fija en los rostros pálidos de los ejecutivos. «A partir de ahora, todo va a cambiar». La reacción fue inmediata. Algunos ejecutivos abrieron los ojos de par en par. Otros se removieron incómodos en sus sillas. Apenas podían creer lo que veían. La mujer a la que habían ignorado,
insultado y tratado como invisible durante todo ese tiempo, estaba, en realidad, al mando de todo. El poder que emanaba de ella en ese momento era incuestionable, y por primera vez, el miedo que habían infundido en la empresa volvía hacia ellos. Sofía mantuvo la mirada firme y, sin desviar el foco, continuó. Mientras ustedes discuten cómo salvar sus propios puestos y aumentar sus bonos, yo vi el verdadero problema. Han convertido esta empresa en un lugar de miedo y desprecio. Se preocuparon más por sus bolsillos que por las personas que hacen que esta empresa exista. El aire en la sala se volvió denso. Los ejecutivos, antes confiados y arrogantes, ahora parecían inseguros, incapaces de responder a la altura. Sabían que el control se les había escapado de las manos, y Sofía estaba a punto de reescribir las reglas. Sofía respiró hondo antes de continuar. Su mirada recorrió cada rostro en la mesa, rostros que ahora estaban pálidos de incredulidad y tensión. El silencio en la sala era tan pesado como el aire antes de una tormenta. Cuando compré esta empresa, comenzó ella, con la voz firme, quedé en shock al ver una corporación de este tamaño con tantos problemas financieros. Parecía increíble. Cómo una empresa tan grande, con tanto potencial, podía estar al borde del colapso. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en la mente de los ejecutivos que la observaban, aún tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. La verdad era que no estaban preparados para lo que venía a continuación. Pero, continuó Sofía, con voz aún más firme, después de semanas disfrazada, conviviendo con las personas que ustedes ignoran, siendo tratada como invisible, estoy segura de algo. Los problemas financieros son los menores problemas que tenemos aquí. Hubo un leve murmullo, pero ella lo silenció rápidamente con una mirada dura. El verdadero problema, dijo ella, con un tono que cargaba ira y decepción, es la completa falta de empatía, de respeto y de solidaridad. Para ser honesta, después de todo lo que vi, ni siquiera sé si ustedes son humanos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué decepción! Sofía hizo una pausa dramática, mirando a cada uno de ellos directamente. Su mirada, antes calmada, ahora estaba cargada de un dolor genuino. Era un dolor que venía de semanas siendo testigo de lo peor de cada uno de ellos. Personas que, con todo el poder que tenían, eligieron despreciar y minimizar a los demás. Ustedes son personas formadas en las mejores universidades, continuó ella, sin desviar la mirada. Tuvieron tantas oportunidades, la ayuda de padres y familiares ricos, todo el apoyo para crecer y alcanzar el éxito. ¿Y qué hacen con eso? ¿Usan esas ventajas para aplastar a quienes no tuvieron la misma suerte que ustedes? Lo mínimo que podrían tener es respeto. Respeto por aquellos que trabajan día y noche, que enfrentan dificultades que ustedes jamás conocerán. Sofía vio que algunos ejecutivos bajaban la cabeza, quizás avergonzados, pero no estaba segura. El peso de sus palabras los había golpeado. ¿Pero sería suficiente para cambiar algo? No lo sabía. Aún así, necesitaban escucharlo. Deberían ser líderes, deberían inspirar, pero lo único que he visto es codicia, arrogancia y deshumanización. Eso, más que cualquier falla financiera, está destruyendo esta empresa. Sofía sentía el peso de la decepción en cada palabra que pronunciaba. Ese no era el futuro que imaginaba cuando asumió la corporación. No era lo que soñaba construir. Ahora, le quedaba decidir lo que vendría después. Sofía, con la determinación de quien ya había visto lo peor, tomó una decisión definitiva. Sabía que su revelación para los gestores había causado un impacto, pero no era suficiente. Esa transformación que tanto anhelaba tenía que ser sentida por todos, desde el más alto directivo hasta el más humilde de los limpiadores. Así, convocó una reunión con todos los empleados, desde el director más alto hasta el más humilde de los limpiadores. En el salón principal, las miradas curiosas se volvieron hacia ella. Hasta entonces, muchos solo la habían visto como la nueva limpiadora, la mujer que barría los pasillos en silencio. Ahora, estaba allí de pie, frente a todos, lista para decir lo que nadie esperaba. Durante estos días, comenzó ella, con voz fuerte y clara, conviví con ustedes como limpiadora. Escuché, vi y sentí en carne propia en que se ha convertido esta corporación. Y créanme, lo que sentí fue vergüenza. Vergüenza y asco. Los murmullos invadieron la sala, pero Sofía no vaciló. Sabía que tenía que llegar hasta el final. Vergüenza de ver cómo se trata a las personas aquí, que son la base de esta empresa. Bromas crueles, falta de respeto abierta. Las personas que deberían ser valoradas son humilladas sin que nadie levante la voz para defenderlas. Empleados que limpian los pasillos, que preparan las comidas, tratados como si no fueran nada. Sofía entonces dirigió una mirada directa a Hastings, quien estaba en medio de la multitud. Su rostro se puso pálido cuando ella lo mencionó.
Y los dirigentes, como el señor Hastings, dijo ella, con una frialdad cortante, quejándose de que el café estaba un poco frío o que los empleados tardaban en barrer el pasillo, como si fueran niños mimados de 10 años de edad. El silencio en la sala era abrumador. Nadie se atrevía a interrumpir. Sofía prosiguió. Su mirada ahora se dirigía hacia los empleados que, como ella había hecho durante semanas, mantenían la cabeza baja y evitaban cualquier enfrentamiento. ¿Y ustedes, empleados de limpieza, de cocina? La voz de Sofía se tornó más suave, pero cargada de un dolor profundo. Han perdido la esperanza. Lo sentí. Algunos de ustedes me dijeron que mantuviera la cabeza baja, para no ser despedida. Cada una de esas palabras me dolió como si fueran balas entrando en mi cuerpo. Sofía se detuvo por un momento, dejando que sus palabras resonaran en el pesado silencio. Observaba los rostros, algunos sorprendidos, otros avergonzados, pero también había miradas que, por primera vez en mucho tiempo, parecían ver un destello de esperanza. No soy diferente de ustedes, continuó ella, con la voz ahora más firme. Vi lo que ustedes ven todos los días, y no voy a permitir que esto continúe. Esta empresa va a cambiar, y empezará a cambiar ahora. No más falta de respeto, no más humillación. Esta será una empresa donde cada persona, sin importar su función, será tratada con dignidad. La transformación había comenzado. Sofía respiró hondo, dejando que el silencio se instalara antes de continuar. Sabía que muchos allí esperaban otra de esas largas charlas llenas de promesas vacías, pero eso no era lo que iba a suceder. Y esto no sucederá a través de más charlas, dijo ella, con voz firme y directa. Después de todo, ¿cuántas veces necesitamos repetir que el respeto es algo que todo ser humano merece? Miró alrededor, sus ojos recorriendo cada rostro en la multitud, asegurándose de dejar claro que aquello no era solo otro discurso vacío. Si no lo han aprendido hasta ahora, no lo aprenderán más. Sinceramente, basta de hablar. Su voz se volvió aún más severa, cargada de una determinación inquebrantable. A partir de hoy, todos serán responsables de sus decisiones, de sus actitudes. No habrá más excusas, no habrá más impunidad. Tras la reveladora reunión, Sofía no perdió tiempo. La decisión de cambiar la cultura de la empresa comenzaba por limpiar el liderazgo mismo, que había permitido que el ambiente tóxico floreciera durante tanto tiempo. Ya no había espacio para los líderes que perpetuaban la falta de respeto, el prejuicio y el abuso de poder. Sabía que necesitaba actuar rápidamente, con la misma firmeza con la que se había dirigido a todos en el salón. Los días que siguieron estuvieron marcados por despidos rápidos y precisos. Sofía, ahora reconocida como la verdadera dueña de la empresa, reunió a la directiva e hizo los recortes necesarios. Hastings fue uno de los primeros en ser llamado. Entró en la sala con el rostro aún pálido desde la revelación de Sofía, pero intentando mantener su postura de siempre. Sin embargo, la arrogancia que solía llevar ya no estaba presente. Sofía lo miró por unos segundos antes de hablar. Su manera de liderar ya no tiene lugar aquí. Está despedido, dijo ella, con una calma que lo dejó sin reacción. Hastings intentó defenderse, balbuceando explicaciones vacías, pero Sofía no quiso escuchar. Él, como muchos otros que compartían la misma visión deshumanizante, fue despedido. Uno a uno, los líderes que habían perpetuado la cultura tóxica de la empresa fueron retirados de sus cargos. El ambiente comenzó a cambiar de inmediato. Sofía no estaba interesada solo en reemplazar personas, sino en reformular lo que significaba ser un líder en esa empresa. Los nuevos estándares de liderazgo eran claros: respeto, dignidad y compromiso con el bienestar de todos los empleados. Aquellos que no estuvieran dispuestos a seguir estas directrices ya no tenían cabida allí. Cada despido, cada nuevo nombre que ella colocaba en una posición de liderazgo, era un paso firme hacia el cambio que Sofía sabía que la empresa necesitaba. No se trataba solo de números o ganancias, sino de construir un ambiente donde cada persona se sintiera valorada. Y esa transformación comenzaba desde lo más alto. Con los líderes tóxicos fuera del camino, Sofía inició la reformulación de la cultura de la empresa con un paso esencial: implementar una política clara de respeto y dignidad para todos los empleados, independientemente de sus funciones. Sabía que no bastaba con eliminar a las personas que causaban el problema. Era necesario crear un nuevo fundamento donde cada trabajador se sintiera visto, valorado y respetado. Sofía reunió a los nuevos líderes, dejando claras sus expectativas desde el principio. Aquí, no importa si eres limpiador, gerente o director. Todos merecen el mismo nivel de respeto, dijo ella, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Si no puedes entender eso, este no es tu lugar. Exigía no solo eficiencia, sino humanidad. Lo que más faltaba en esa empresa era la comprensión de que cada individuo, sin importar su posición,
tenía valor. Además de las reuniones con la directiva, Sofía se aseguró de bajar a la planta, visitar cada departamento y hablar directamente con los empleados. Quería que todos supieran que los cambios no eran solo palabras al viento. Ustedes son el corazón de esta empresa, decía a los trabajadores de limpieza, cocina y oficinas. Sin ustedes, nada aquí funciona. A partir de hoy, no hay espacio para la falta de respeto. Cualquier actitud de humillación será tratada con seriedad. Los nuevos líderes fueron entrenados para garantizar que estas directrices se cumplieran. Sofía exigió que hubiera canales de comunicación seguros y confidenciales para que los empleados pudieran reportar cualquier comportamiento abusivo sin miedo a represalias. Quería que todos supieran que, desde ese momento, sus voces serían escuchadas y sus preocupaciones tomadas en serio. Sofía no estaba interesada en promesas vacías. El respeto y la dignidad ahora eran la base de todo lo que la empresa hacía. Con las nuevas directrices implementadas y un liderazgo renovado, la empresa comenzó a pasar por una transformación visible. Poco a poco, la atmósfera sofocante de miedo y falta de respeto que había dominado el ambiente dio lugar a algo diferente. Sofía se enfocó en reestructurar no solo la cultura interna, sino también la forma en que la empresa funcionaba en todos los niveles. Decidió que la empresa debería centrarse en el crecimiento sostenible, invirtiendo en innovación y, sobre todo, en las personas. Si vamos a crecer, lo haremos juntos, decía en reuniones con el nuevo equipo de líderes. El enfoque ya no sería únicamente en el lucro inmediato, sino en construir un futuro sólido donde los empleados tuvieran oportunidades reales de crecimiento. Se hicieron inversiones en entrenamientos y programas de desarrollo personal para los empleados. Aquellos que antes eran ignorados o menospreciados ahora tenían acceso a cursos y oportunidades de perfeccionamiento, permitiéndoles ascender en la empresa si así lo deseaban. Sofía quería que cada trabajador se sintiera parte del proceso, contribuyendo activamente al éxito de la corporación. El departamento de innovación también comenzó a ganar fuerza. Se incentivaron nuevas ideas en todos los sectores, y Sofía se aseguraba de escuchar las sugerencias de los empleados, sin importar de dónde vinieran. Sabía que la creatividad y el conocimiento práctico de los trabajadores eran activos valiosos que habían sido ignorados durante demasiado tiempo. La reestructuración de la empresa no se trataba solo de mejorar el ambiente laboral, sino de garantizar que todos se sintieran incluidos en el futuro de la empresa. Con el nuevo enfoque en crecimiento sostenible, Sofía se aseguraba de que la empresa prosperara de manera ética, valorando a quienes realmente importaban, las personas que la mantenían funcionando. Pasaron semanas desde que Sofía comenzó a implementar los cambios, y los efectos comenzaron a sentirse en todos los rincones de la empresa. Los empleados, que antes caminaban con miedo y la cabeza baja, comenzaron a levantar el rostro, sintiendo una nueva energía en el aire. La cultura tóxica que había dominado el ambiente durante tanto tiempo estaba, poco a poco, desapareciendo. Los trabajadores de limpieza, cocina, atención al cliente, todos aquellos que antes eran invisibles, ahora recibían miradas de respeto de sus colegas. Los antiguos comportamientos arrogantes y las bromas despectivas fueron reemplazados por un ambiente de colaboración. El cambio no sucedió de un día para otro, pero era innegable. La transformación estaba en marcha. Las nuevas políticas de Sofía comenzaron a generar resultados. Los empleados se sentían más seguros para compartir sus ideas, y las iniciativas de innovación empezaron a surgir desde todos los niveles de la empresa. Pequeños cambios, como el respeto en el trato diario, generaron grandes impactos. Aquellos que antes temían perder su empleo ahora se sentían parte de algo más grande, de una empresa que realmente valoraba sus contribuciones. Los entrenamientos que Sofía implementó trajeron una nueva confianza a los trabajadores. Empezaron a ver un futuro dentro de la corporación, y no solo un empleo temporal. El miedo que antes flotaba en el aire fue reemplazado por esperanza. Poco a poco, los pasillos de la empresa, que antes parecían pesados y silenciosos, comenzaron a resonar con conversaciones amistosas, colaboración e incluso risas. La transformación que Sofía tanto deseaba estaba comenzando a florecer. El ambiente de respeto y dignidad que ella luchó por crear estaba tomando forma. Las personas se sentían escuchadas, valoradas y, más que nunca, veían que el lugar donde trabajaban no era solo una empresa, sino un espacio donde realmente importaban. Sofía caminaba por los pasillos de la empresa con una sensación que no sentía desde hacía mucho tiempo: realización. Observaba a los empleados interactuar, sonrisas sinceras en sus rostros, conversaciones relajadas entre departamentos, y notaba algo que antes parecía imposible: un ambiente de respeto y colaboración. El peso que antes impregnaba el lugar había dado paso a una energía renovada. La cultura tóxica que durante tanto tiempo sofocó el potencial de la empresa estaba finalmente desapareciendo. Ahora,
Todos sabían quién era ella realmente. Más importante, lo que representaba. Sofía no era solo la dueña de la empresa, sino la líder que mostró en la práctica lo que significaba valorar al ser humano. Después de semanas disfrazada como limpiadora, viviendo las dificultades y humillaciones de aquellos que eran olvidados, logró transformar la empresa desde dentro. Los empleados la respetaban, no por miedo, sino porque sabían que ella había luchado por ellos. Sabían que Sofía no había olvidado lo que es estar en la base, conviviendo con el desrespeto y la falta de reconocimiento. Esa empatía, esa comprensión genuina de las dificultades que muchos allí enfrentaban a diario, era lo que los inspiraba a dar lo mejor de sí mismos. Ella no solo estaba gestionando una empresa, sino liderando personas. Sofía sabía que la transformación no estaba completa, que aún quedaba mucho por hacer. Pero lo más difícil ya había pasado. Logró romper el ciclo de miedo y prejuicio, estableciendo una nueva base de respeto, dignidad y empatía. La empresa, que un día parecía al borde del colapso, ahora estaba floreciendo de nuevo, no solo financieramente, sino como un lugar donde las personas sentían orgullo de trabajar. Sonrió al darse cuenta del impacto de sus acciones. No hacía falta títulos o estatus para liderar. Lo que marcaba la diferencia era el respeto por el ser humano. Con esa visión, Sofía sabía que había transformado la empresa en algo mucho más grande que un simple negocio. Había creado un lugar donde todos se sentían parte de un futuro mejor. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.